Hay un salmo en el libro de Tehilim que el rey David escribió en el momento más oscuro de su vida, cuando los acreedores lo rodeaban, cuando las deudas lo aplastaban, cuando cada puerta parecía cerrarse. Ese día no gritó, no suplicó, no repitió palabras sin fe. Pronunció ese salmo una sola vez, solo una vez, y todo cambió. Durante más de 3000 años, familias judías han susurrado este mismo salmo en silencio en tiempos de ruina, de pérdidas y de miedo. No como un ritual vacío, ni con desesperación, sino una vez al día, con certeza absoluta. Y cuando se hace así, las deudas se disuelven, los caminos se abren, y el dinero regresa, no lentamente, sino de repente. Soy el rabino Shaiman. Tengo 83 años. Y hoy voy a revelarte cuál es ese salmo, por qué funciona, y cómo pronunciarlo de la manera exacta para que no sea solo una oración, sino un punto de quiebre en tu realidad financiera. Antes de profundizar, necesito que hagas algo. Dale me gusta a este video si estás listo para que tu situación financiera cambie. Y escribe en los comentarios, mis deudas se terminan. Cuando lo escribes, estás haciendo una declaración en el reino espiritual. Suscríbete a este canal, porque lo que estoy a punto de compartir es sabiduría ancestral que ha estado cambiando situaciones financieras durante milenios. Permíteme llevarte 3000 años atrás. Imagina al rey David, no al rey victorioso que conoces por las historias. Imagínalo antes de eso, cuando huía para salvar su vida. El rey Saúl lo quiere muerto, lo persigue con determinación. Y David vive cada día sabiendo que su vida puede terminar en cualquier momento. David se esconde en una cueva, la cueva de Adullam. Y no está solo. La Escritura nos dice que 400 hombres se reunieron con él. Pero estos no eran soldados, ni hombres entrenados, ni guerreros con reputación. Escucha cómo se les describe. Todos los que estaban en apuros, todos los que tenían deudas, y todos los que estaban descontentos, se juntaron con él. Eran hombres que habían perdido estabilidad, hombres perseguidos por acreedores, hombres que ya habían probado la frustración de ver cerrarse sus oportunidades. David está en una cueva con 400 hombres que están en la quiebra, desesperados y perseguidos por acreedores. Y, de alguna manera, David es responsable de todos ellos. Tiene que alimentarlos, guiarlos, mantenerlos unidos y darles dirección. No tiene ingresos, ni recursos, ni un camino visible hacia adelante. Los acreedores exigen el pago a sus seguidores, y la presión financiera se vuelve una amenaza constante. El peso de la imposibilidad financiera es aplastante. Y en ese momento, en esa cueva, rodeado de deudas y desesperación, David escribe algo. 23 líneas. Un salmo que será recordado por miles de años y que seguirá pronunciándose incluso en generaciones que nunca imaginaron esa cueva. Todo el mundo conoce este salmo. Probablemente lo has escuchado en funerales. Tal vez lo has escuchado en bodas. Se ha convertido en canciones, se ha impreso en tarjetas, se ha citado en películas. Pero casi nadie entiende lo que realmente es. Muchos lo ven como poesía hermosa sobre Dios siendo un pastor, palabras de consuelo sobre pastos verdes y aguas tranquilas, una imagen suave pensada para calmar el corazón. Pero este salmo no nació como poesía tranquila. Nació como una declaración en medio de la presión. No es solo consuelo, es afirmación. No habla solo de cuidado espiritual, habla de provisión, provisión real, provisión visible, provisión en medio de las deudas. Este es el Salmo 23, pero entendido desde la cueva donde fue escrito. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Detente ahí mismo. Primera línea. Todo el mundo traduce esto como una expresión de deseo, como si fuera una esperanza. Pero la palabra hebrea va más allá. Habla de ausencia de carencia. David está sentado en una cueva sin nada, rodeado de 400 hombres que tampoco tienen nada, con acreedores exigiendo lo que no poseen. Y él declara una realidad diferente. No tendré carencia. No como una posibilidad futura,
sino como una verdad que establece desde ese momento. Cuando el Señor es mi pastor, cuando Dios es la fuente, la escasez deja de definir el resultado. Esta es una declaración de seguridad financiera espiritual, incluso cuando todo alrededor apunta a lo contrario. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Los pastos verdes en el Medio Oriente eran escasos y valiosos. Representaban provisión, sustento, estabilidad. David declara que está siendo guiado hacia abundancia, hacia lugares donde hay recursos, hacia una realidad distinta de la escasez inmediata que ve. Y añade algo clave: descanso. Descanso en medio de la presión. Esto revela que la provisión divina no solo cambia el exterior, también cambia el interior. El descanso aparece incluso antes de que la solución sea visible. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aguas tranquilas, claras, seguras. La deuda suele generar ansiedad, decisiones impulsivas, pensamientos confusos. Pero David afirma que está siendo guiado hacia paz mental, hacia claridad, hacia decisiones sabias. Esa claridad interior permite ver caminos que antes parecían invisibles. Incluso en la cueva, incluso rodeado de deudas, él declara que está siendo conducido hacia estabilidad. Confortará mi alma. Tu alma incluye tu mente, tus emociones, tu percepción. Y la deuda suele quebrar eso primero. Empieza a formar una conciencia de carencia, una visión de límite. Pero David declara restauración. Afirma que su interior se fortalece, que su pensamiento se levanta, que su conciencia cambia. Y cuando la conciencia cambia, la dirección de la vida empieza a cambiar también. La restauración interior precede a la provisión exterior. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Cuando David habla de sendas de justicia, está hablando de caminos correctos, de decisiones alineadas, de movimientos que tienen dirección y propósito. Él está declarando que incluso en medio de la presión financiera, su vida no se mueve por impulsos, se mueve por guía. Esto te incluye a ti, porque cuando sientes presión económica, es fácil tomar decisiones rápidas, aceptar lo primero que aparece, o dejarte llevar por el miedo. David afirma que Dios lo conduce por caminos que sostienen la provisión en el tiempo, decisiones que construyen y no que destruyen. Y añade algo clave: por amor de su nombre. La provisión no se trata solo de ti, también refleja la fidelidad de quien te guía. Si Dios es tu pastor, su reputación está ligada a tu cuidado, y por eso, su guía siempre apunta a estabilidad. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aquí David reconoce la realidad. Hay un valle, hay oscuridad, hay amenaza. Él no está negando la crisis, está describiendo el momento. Sin embargo, observa cómo se expresa. Anda a través del valle. Eso significa movimiento. Significa que el valle es una etapa, no un destino. La sombra parece grande, parece peligrosa, pero sigue siendo sombra. Y las sombras impresionan, pero no tienen sustancia propia. David está enseñándote que la crisis puede rodearte, pero no define tu final. Estás atravesando, no detenido. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aquí está el centro de todo. La ausencia de miedo no viene de que el problema desaparezca, viene de que la presencia de Dios cambia la manera en que lo enfrentas. Cuando entiendes que no caminas solo, tu mente se estabiliza, tu corazón se ordena y tu visión se aclara. David afirma compañía divina en medio del valle, y esa compañía cambia la postura interior. Ya no estás luchando solo, ya no estás cargando solo, ya no estás resolviendo desde tus fuerzas únicamente. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara representa protección y el cayado representa guía. David declara que está siendo protegido de aquello que podría dañarlo y guiado hacia lo que puede ayudarlo. Esto tiene aplicación directa en tu vida financiera. Protección implica evitar trampas, malas decisiones, conexiones equivocadas.
Guía implica dirección hacia oportunidades correctas, personas correctas, pasos correctos. Cuando tienes ambas cosas, avance y seguridad comienzan a alinearse. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esta frase revela algo profundo. David afirma que la provisión se prepara mientras la presión aún existe. La mesa representa abundancia, sustento completo, celebración. Y se prepara delante de quienes lo amenazan, delante de la deuda, delante de la dificultad. Esto te enseña que la provisión no siempre llega después de que todo se resuelve. Muchas veces aparece mientras el problema aún está presente. La mesa indica que hay recursos suficientes y que incluso en medio de la presión se abre un espacio de sustento. Unges mi cabeza con aceite. El aceite simboliza favor, honra, elección. David declara que está siendo marcado con bendición. La unción representa un cambio de estado, una señal de que algo nuevo comienza. Aplicado a tu vida, esto habla de un giro en la forma en que eres visto, en las oportunidades que llegan, en la dirección que tomas. La unción no es solo ayuda momentánea, es posicionamiento para algo mayor. Mi copa está rebosando. David no habla de supervivencia mínima. Habla de abundancia que supera la necesidad. Una copa rebosando indica que hay más que suficiente. En medio de la cueva, sin recursos visibles, él declara excedente. Está afirmando que la provisión no solo cubrirá la falta, sino que traerá margen, estabilidad, continuidad. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aquí David habla de constancia. El bien representa provisión, favor, sustento. La misericordia representa nuevas oportunidades, restauración, comienzos frescos. Y dice que lo seguirán, lo cual implica continuidad, presencia constante, una realidad que se mantiene en el tiempo. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Esta es la conclusión. Morar implica permanecer, establecerse, vivir en un lugar de cuidado y provisión. David no habla de una visita temporal, habla de una permanencia. Está declarando estabilidad espiritual y seguridad continua, un estado donde la provisión y la guía se vuelven parte de su vida diaria. Ahora déjame mostrarte lo que David hizo con estas palabras, porque aquí está la diferencia entre repetir un texto y activarlo en tu vida. David no las pronunció desde la ansiedad ni desde la desesperación. No las lanzó al aire esperando que algo cambiara por accidente. Las dijo una vez aquel día con total convicción, con una seguridad interior que nacía de su fe. Las pronunció como quien establece una verdad, no como quien intenta persuadir a Dios para que la haga realidad. Y después de decirlas, actuó en coherencia con ellas. Guió a sus hombres como si la provisión ya estuviera en camino. Tomó decisiones como si la salida estuviera abierta. Caminó con serenidad interior en medio de la presión exterior. Su postura cambió antes de que su entorno cambiara. Y entonces empezó el giro. En cuestión de meses, la situación se transformó. Aparecieron alianzas que antes no existían. Se abrieron oportunidades que antes parecían imposibles. Los recursos comenzaron a fluir. David pasó de esconderse en una cueva a gobernar un reino. Pasó de cargar presión a experimentar abundancia. Te cuento esto porque el mismo salmo que funcionó para David sigue activo hoy. El mismo principio, la misma autoridad espiritual, el mismo Dios. La diferencia está en cómo lo usas. Mucha gente lo repite sin entenderlo. Lo dice muchas veces seguidas, como si la cantidad de repeticiones fuera a producir el cambio. Repiten la frase una y otra vez, intentando convencerse a sí mismos. Eso no nace de fe, nace de inseguridad. Cuando alguien repite algo con ansiedad, en el fondo está diciendo que aún no lo cree completamente. La fe opera distinto. Cuando dices una verdad con convicción, la estableces, la afirmas, te alineas con ella. Y desde ese momento comienzas a vivir en coherencia con esa declaración. Así es como debes pronunciar el Salmo 23 para activar avance financiero en tu vida.
Primero, dilo una vez al día, en el mismo momento cada día, de preferencia al iniciar la mañana, antes de que la presión del día intente ocupar tu mente. La constancia crea alineación interior. Segundo, busca un lugar tranquilo y ponte de pie si puedes. La postura importa porque comunica identidad. Estar de pie expresa autoridad espiritual y disposición interior. Tercero, dilo en voz audible. Cuando las palabras salen de tu boca, entran en el plano físico. El sonido atraviesa el espacio y tu propio oído lo recibe, reforzando la declaración en tu mente y en tu conciencia. Cuarto, dilo con calma y con intención. Permite que cada frase tenga peso. Pronúncialo como quien establece un hecho, con seguridad, con confianza, con presencia. Quinto, hazlo personal. Declara cada línea como una realidad tuya. El Señor es mi pastor. Tengo provisión. Soy guiado. Soy restaurado. Cuando lo personalizas, tu mente lo integra como verdad propia. Y aquí está el punto decisivo. Después de pronunciarlo, suéltalo. Sigue con tu día confiando en que lo que declaraste está activo. No estás intentando forzar a Dios a actuar. Estás alineando tu interior con lo que ya está disponible en el plano espiritual y permitiendo que se manifieste en tu vida visible. He enseñado esta práctica a muchas personas que atravesaban momentos financieros muy difíciles, con deudas que parecían imposibles de pagar, al borde de perder su estabilidad o su hogar. Y algo se repite con frecuencia. En 30 días suele aparecer un cambio. A veces es sutil, otras veces más evidente, pero el movimiento comienza. Surgen oportunidades que antes no estaban visibles. Aparecen soluciones que antes parecían lejanas. Llega dinero por vías inesperadas. Se renegocian deudas. Se abren nuevas fuentes de ingreso. La provisión llega a través de medios naturales, pero con una sincronía que revela dirección espiritual. Recuerdo a una mujer que tenía una deuda muy grande en tarjetas de crédito. Vivía con ansiedad constante y sentía que cada mes la presión aumentaba. Comenzó a pronunciar el Salmo 23 cada mañana, una sola vez, con intención. En pocas semanas recibió una propuesta laboral que jamás había considerado. Más adelante surgió otra oportunidad que mejoró su ingreso. Mes a mes, su situación comenzó a ordenarse hasta que esa deuda quedó atrás. El cambio no ocurrió por casualidad. Ocurrió porque su mente se alineó con una nueva forma de ver su vida y comenzó a responder de manera distinta cuando las oportunidades aparecieron. También conocí a un hombre que llevaba tiempo de retraso en su hipoteca y sentía que podía perder su casa. Inició esta práctica con constancia. Días después, recibió una llamada inesperada para participar en un proyecto. Luego llegaron nuevas propuestas. En cuestión de semanas, su situación se estabilizó y pudo ponerse al día. El punto aquí no es un milagro instantáneo. El punto es que cuando tu conciencia cambia, empiezas a ver caminos que antes pasaban desapercibidos. Cuando dices el Salmo 23 con fe, varias cosas comienzan a alinearse. Primero, tu forma de pensar cambia. Dejas de moverte desde la sensación de falta y empiezas a mirar tu realidad con perspectiva de provisión. Ese cambio interior transforma lo que observas, lo que aceptas y las decisiones que tomas. Segundo, te posicionas espiritualmente. Estás declarando que tu fuente está por encima de las circunstancias visibles. Y cuando tu mente se conecta con esa fuente, tus decisiones empiezan a reflejarlo. Tercero, se activa una coordinación que muchas veces no ves de inmediato. Aparecen conexiones, coincidencias, conversaciones, puertas entreabiertas. Empiezas a notar que ciertas cosas se acomodan. Hay algo que debes entender con claridad. Pronunciar el salmo alinea tu interior, pero la transformación se completa cuando te mueves. David no se quedó inmóvil después de declararlo. Pronunció sus palabras y luego actuó. Lideró, decidió, avanzó. Esa combinación es la que produce resultado. Tú haces lo mismo. Declaras para ordenar tu conciencia y luego avanzas cuando las oportunidades aparecen.
Cuando surge una posibilidad, la tomas. Cuando llega dirección, la sigues. La fe se expresa en acción coherente. Así que esto es lo que quiero que hagas. Desde mañana por la mañana, pronuncia el Salmo 23 una vez en voz alta, con intención durante 30 días. Dilo con presencia, con claridad, con convicción. Luego continúa con tu día atento a los cambios. Observa tu manera de pensar. Observa las conversaciones que surgen. Observa las decisiones que se vuelven posibles. Observa cómo empiezan a moverse las piezas. Tu interior es el plano y tu vida se construye sobre ese plano. Shalom, mi amigo. Mañana por la mañana pronuncia el Salmo con fe y permite que tu camino comience a ordenarse. El rey David pronunció el Salmo 23 una vez en la cueva de Adullam, rodeado de presión y responsabilidad. Lo dijo con convicción y luego actuó. Hizo 3 cosas específicas que transformaron esa declaración en resultado visible. En pocos meses pasó de la incertidumbre a la autoridad. Soy el rabino Shayon, y lo que voy a mostrarte ahora son esas 3 acciones que activan lo que el Salmo declara. Porque las palabras alinean tu conciencia y la acción convierte esa alineación en realidad. Antes de revelarte estas acciones, quiero que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios estas 4 palabras. Activo mi avance. Y suscríbete, porque estas 3 acciones son las que separan a quienes solo escuchan palabras inspiradoras de quienes realmente transforman su situación. Dale a me gusta a este video, porque cuando participas activamente, tu mente se abre más a lo que vas a recibir. Permíteme ser claro en esto. La fe sin obras está muerta. Esa enseñanza viene de la Escritura, y David la entendió profundamente. Después de declarar provisión en medio de la imposibilidad, no se quedó inmóvil esperando que todo cambiara por sí solo. Se movió con intención. Actuó en direcciones concretas que activaron aquello que había declarado. Y esas mismas direcciones son las que tú necesitas seguir después de pronunciar el Salmo 23. Sin acción, el Salmo sigue siendo una frase hermosa. Con acción, se convierte en un principio activo que produce movimiento financiero. La primera acción es esta. Da primero, incluso cuando sientes que tienes poco. Sé lo que pasa por tu mente cuando escuchas esto. Si estás atravesando presión financiera, lo último que parece lógico es dar. Sin embargo, es precisamente en ese punto donde se activa el principio. Dar es el primer movimiento que rompe el ciclo de estancamiento. Observa lo que hizo David. Mientras estaba en la cueva, rodeado de hombres con deudas y necesidades, él compartió lo poco que tenía. Distribuyó recursos, ayudó a quienes estaban en peor condición, sostuvo a su gente aún en medio de su propia escasez. Desde una lógica puramente material, esto parece contradictorio. Sin embargo, espiritualmente establece una ley clara. El flujo comienza cuando algo sale de tus manos con intención. Dar rompe la mentalidad de escasez. Cuando una persona vive presionada por las deudas, su reacción natural suele ser cerrarse, proteger cada recurso y vivir con la sensación de que todo puede faltar. Esa postura interior termina reforzando el mismo ciclo, porque tu mente empieza a actuar desde el miedo. Y cuando actúas desde el miedo, tus decisiones se vuelven pequeñas y defensivas. Cuando das, incluso si es algo sencillo, haces una declaración interior poderosa. Estás afirmando que la provisión existe, que el flujo continúa y que tu vida no se rige por el temor, sino por la confianza. Ese gesto, aunque sea pequeño, cambia la forma en que tu mente interpreta tu realidad. Empiezas a verte como alguien que participa del flujo y no como alguien atrapado en la falta. Este cambio interno tiene impacto directo en lo externo. Tu forma de hablar cambia. Tu manera de decidir cambia. Tu atención se dirige hacia oportunidades en lugar de amenazas. La conciencia comienza a moverse. Y cuando la conciencia se mueve, las circunstancias empiezan a responder. Así es como lo aplicas de manera práctica. El mismo día que empieces a decir el Salmo 23, entrega algo.
Puede ser dinero, puede ser alimento, puede ser tiempo, puede ser ayuda concreta a alguien que lo necesite. Lo importante no es el tamaño del gesto, sino la intención con la que lo haces. Con ese acto estás afirmando que confías en la provisión y que eliges moverte desde abundancia interior, incluso mientras ordenas tu situación externa. Ese es el primer paso que activa el avance. Y aquí está lo hermoso. Cuando das con el corazón correcto, cuando das sin esperar nada a cambio, cuando das como un acto de fe, algo se abre dentro de ti. Tú lo sientes, porque dar te saca de la mentalidad de supervivencia y te pone en una postura distinta. Espiritualmente, tus manos tienen que estar abiertas para recibir. Si vives aferrado, si vives cerrando todo por miedo, terminas bloqueando el flujo. Dar es una forma de decirle a tu mente y a tu espíritu que confías, que crees que la provisión existe, que el ciclo puede cambiar. He visto este principio funcionar una y otra vez. Recuerdo a una mujer que estaba enfrentando una ejecución hipotecaria. Su situación era crítica, cada día se sentía más presionada, y aún así decidió dar $20 a una persona sin hogar. Era dinero que tenía destinado para comida. Para cualquiera eso parece una locura, pero ella entendió el principio. Cuando das con fe, algo se reacomoda dentro de ti. Esa misma semana llegó un cheque inesperado. Y quiero que entiendas esto con claridad, porque aquí mucha gente se confunde. No se trata de karma, se trata de alineación. Dar cambió su conciencia, la sacó del miedo, la posicionó para reconocer y recibir lo que ya podía llegar por caminos naturales. Así que esa es la primera acción. Después de decir el salmo, entrega algo, aunque sea pequeño. Hazlo con intención, hazlo con pureza, hazlo incluso cuando parezca ilógico, porque cuando tu mente dice que es ilógico, ahí es donde más fuerte se rompe la conciencia de escasez. Ahora vamos con la segunda acción, porque esta es la que separa a la gente que declara de la gente que avanza. La segunda acción es esta. Muévete hacia la oportunidad, incluso sin certeza completa. Después de que David pronunció el salmo, él no se quedó escondido en la cueva esperando que la provisión apareciera de manera misteriosa. Él se movió, tomó decisiones, buscó dirección, construyó alianzas, hizo conexiones, se posicionó. Y algo importante, él se movía sin tener resultados garantizados. Él no tenía un mapa perfecto. Él no sabía cómo iba a terminar, pero sí sabía una cosa. Quedarse inmóvil era quedarse en el mismo lugar. Esto es crucial para ti, porque decir el salmo abre puertas espirituales, pero tú tienes que atravesar puertas físicas. La guía aparece, pero tú tienes que responder. La oportunidad se muestra, pero tú tienes que moverte hacia ella. La provisión llega por caminos reales, con personas reales, con decisiones reales. Mira lo que suele pasar. Mucha gente declara provisión y después vive como si nada fuera a cambiar. Se quedan esperando una señal más grande, una certeza perfecta, una confirmación absoluta. Y mientras esperan, las oportunidades pasan por delante como si fueran invisibles. La fe se prueba en movimiento. La fe se revela cuando actúas en dirección a lo que declaraste. Así funciona en tu día a día. Después de decir el Salmo 23, abre los ojos ese mismo día. Mantente atento. Observa con intención, porque las oportunidades suelen llegar de formas simples. Puede ser una conversación que se da de manera natural. Puede ser un anuncio de trabajo que aparece justo cuando estás buscando. Puede ser una idea que te llega con claridad. Puede ser una persona que se comunica contigo después de meses. Puede ser una invitación, una reunión, una propuesta, un pensamiento insistente que vuelve una y otra vez. Y cuando la veas, muévete hacia ella. Evita descartarla por parecer pequeña. Evita ignorarla por no entender todo el camino. Evita rechazarla porque no se parece exactamente a lo que imaginabas. Muchas veces la provisión llega en una forma distinta a tu expectativa, pero igual te conduce al resultado. Haz la llamada.
Envía el mensaje, aplica al puesto, pide la reunión, ten la conversación, da el primer paso, porque cuando das el primer paso, el segundo se vuelve visible. Piensa en este principio bíblico que tú conoces. El Mar Rojo se abrió después de que Moisés avanzó. El agua seguía ahí. El obstáculo seguía ahí. La imposibilidad seguía frente a sus ojos. Pero él se movió con fe, y el camino se abrió mientras avanzaba. Esa es la ley. El camino se aclara cuando te mueves. La provisión rara vez fluye hacia una persona que se queda paralizada. La provisión suele fluir hacia quien actúa con fe, hacia quien responde con valentía, hacia quien se posiciona. David se movió hacia cada oportunidad que apareció y, a medida que avanzaba, su ruta se hizo más clara. Así que esta es la segunda acción. Después de decir el salmo, busca oportunidades y cuando las veas, muévete. Evita analizarlas hasta agotarte. Evita esperar una certeza perfecta. Muévete con fe, con sabiduría y con disposición, porque la puerta se abre más cuando tú te acercas a ella. La tercera acción es esta. Pronuncia el agradecimiento antes de ver los resultados. Esta es la acción más poderosa de todas, y, curiosamente, la que muchas personas pasan por alto. David no pronunció el Salmo 23 como una súplica. Lo pronunció como quien reconoce algo que ya está en movimiento. Escucha el tiempo de sus palabras. Dice, «Preparas mesa delante de mí». Habla en presente, como si la provisión ya estuviera siendo dispuesta. Luego afirma, «Mi copa rebosa». No habla de algo futuro. Habla de una realidad activa. Está expresando gratitud por una provisión que aún no ve con sus ojos, pero que reconoce con su fe. Esto es agradecimiento profético. Es hablar desde la convicción de que lo que has declarado ya está en marcha. Es alinearte con la provisión antes de que se manifieste plenamente en tu entorno. Y esta postura interior tiene un efecto profundo, porque el agradecimiento cambia tu percepción, tu actitud y tu manera de responder a lo que ocurre a tu alrededor. El agradecimiento es el lenguaje de quien recibe. Cuando agradeces, tu mente entra en una frecuencia distinta. Empiezas a notar recursos, señales, oportunidades y caminos que antes pasaban desapercibidos. Tu interior se expande y tu postura cambia. Dejas de moverte desde la ansiedad y comienzas a moverte desde la confianza. Tu alma es el plano y tu vida se construye sobre ese plano. Por eso el agradecimiento no es un detalle emocional, es una posición espiritual. Agradecer antes de ver es afirmar que confías en la provisión que está en camino. Shalom, mi amigo. Mañana por la mañana comienzan tus 30 días. Di el salmo, luego da, luego muévete, luego agradece. Permite que estas acciones ordenen tu interior y observa cómo empiezan a moverse las piezas en tu camino. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete ahora, porque en este canal sigues aprendiendo cómo activar principios espirituales que transforman tu realidad diaria. Comparte este video con alguien que esté atravesando una presión financiera, porque una sola palabra en el momento correcto puede cambiar un destino. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar con el corazón abierto. Y gracias por permitir que este mensaje llegue a tu vida. Que la paz, la dirección y la provisión te acompañen en cada paso que des. Shalom. Y nos vemos en el próximo mensaje.